que con este circuitito era como nosotros podíamos como modelar. A ver, denme unos segundos, por favor. Tun, 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 sonidos. Creo que ya. Sí se ve en la pantalla y nos habíamos quedado hasta acá. Sí, profe, sí se ve. Ok. Habíamos dicho que lo que íbamos a hablar para hacer al hacer este circuito es que era el ruido. Habíamos dicho varias cosas, como que el ruido se genera pues básicamente por cualquier material que esté por arriba del cero absoluto, o sea, cualquier cosa. Eh, Habíamos hablado un poco de la estática, que la frecuencia de la estática va desde los 0.01 Hz hasta el orden de los megahertz. Eh, Les había dictado como ejemplo que en la circuitería de un automóvil nos iba a generar ruido el motor, las bujías, hasta el motor del ventilador, acondicionador de aire, inclusive prender las luces. Y luego habíamos empezado a mencionar que aun cuando no hubiese ruido externo en nuestros circuitos, bueno, existe ruido por parte del circuito integrado mismo. Y a partir de ahí habíamos empezado a mencionar que el ruido interno del amplificador se modela muy simple utilizando una fuente de voltaje de ruido, que es esta que nosotros tenemos aquí. Esta fuente de voltaje, que es equivalente al ruido, se va a colocar en serie con la entrada no inversora y que este ruido en hojas de especificaciones o de características pues de los circuitos, este va a ser especificado en el orden de microvolts, dependiendo diferentes voltajes en, ¿cómo les explico esta parte? Cuando nosotros tenemos una fuente, dentro de la misma fuente tenemos que considerar que hay resistencias. Recuerden que no podemos, o sea que para generar práctica los voltajes necesitamos que haya una oposición a al paso de la corriente mediante la resistencia y con esto pues vamos a estar viendo el voltaje. Nunca nos vamos a librar de la ley de Ohm, no es como que se genere voltaje de la nada. Entonces, les digo que para diferentes valores en la resistencia de la fuente, sobre un punto particular en la frecuencia, es como se va a especificar estos ruidos eh, internos de los amplificadores. Si utilizamos el 741, pues lo que vamos a tener es aproximadamente un ruido de 2 microvolts, que es pues, el que tenemos nosotros aquí. Recuerden que ese circuito integrado es el que ocupamos de base porque es uno de los primeros y de los más sencillos. Y estos 2 microvolts de ruido total se consideran para frecuencia desde los 10 Hz hasta los 10 kilohertz. Y este voltaje de ruido va a ser válido cuando la resistencia de la fuente, que nosotros la vamos a considerar aquí, la RI, va entre los 100 ohms y los 20 kilo ohms. El ruido va a ir aumentando directamente con la resistencia de la fuente.
Tan pronto la resistencia de la fuente excede estos 20 kiloohms que les estoy mencionando, el ruido va a aumentar directamente. Por lo tanto, la RI debe mantenerse siempre debajo de los 20 kilos y así podremos minimizar el ruido en la salida. El voltaje de ruido va a ser amplificado, ya lo hemos visto, como la desviación del voltaje, así se le llama. O sea, la ganancia de voltaje de ruido es la misma que la ganancia del amplificador no inversor. Si se fijan, dado que estamos modelando esto de aquí, tenemos pues básicamente un amplificador no inversor con el detallito este del capacitor, pero ahorita vamos a verlo. Por lo tanto, la ganancia de ruido va a ser igual a 1 más nuestra resistencia de feedback, bueno, de retroalimentación y la resistencia de la entrada. ¿Cómo vamos nosotros a hacerle para minimizar los errores en el voltaje de salida por el ruido? Primero lo que vamos a evitar, chicos, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta para sus circuitos, valores muy grandes de RI y de RF. Se le puede instalar un capacitor pequeño en el orden de los 3 picos, como el que viene aquí en el circuito, en paralelo a RF, y recuerden que nos permite derivar las frecuencias altas de ruido. Por lo tanto, las frecuencias las frecuencias altas, no serán amplificadas mucho. Tampoco debemos hacer como una especie de puenteo de RI con algún capacitor, porque el RI con el capacitor, recuerden que va a reducir la impedancia a las frecuencias altas de ruido que si tuviéramos la RI solita. Entonces no se le debe poner ningún capacitor en combinación con esta de aquí. Esta que tenemos, este capacitor en retroalimentación, está en paralelo a la resistencia de feedback. Entonces ahí no estaría teniendo este comportamiento que les estoy mencionando. Si lo tuviésemos así, es decir, algún capacitor conectado a RI, la ganancia va a aumentar con la frecuencia y pues obviamente el ruido será muchísimo mayor. Y recuerden que de preferencia, cuando ya tengan el circuito listo para empezarlo a probar, debe de estar cerca de los 10 kilos, esta RI. Ahora, recuerden que el ruido no es solo voltaje, también es corriente. Entonces, las corrientes del ruido van a estar presentes en cada una de las terminales de entrada del amplificador. Instalando una resistencia de compensación de corriente, pues el efecto de las corrientes de ruido, igual como vimos antes de las de polarización, pues va a reducirse esta corriente y entonces el ruido, la salida también se disminuye. Recuerden, o sea, aterrizando esto, RF y RI no deben de ser muy grandes, deben mantenerse siempre menores al orden de los megas. Y RI debe de ser lo más cercano posible a 10 kilos. Esto ya lo habíamos visto en un inicio, pero es importante que lo recuerden. ¿Hasta acá hay alguna duda, jóvenes y jóvenes? No, maestra. ¿A nadie tiene dudas? ¿Seguros? ¿Seguras? Si no tienen dudas, y les voy a creer. Esto básicamente lo van a ver reflejado cuando ya empiecen a conectar. Por eso les pido que tomen notas, porque cuando empiezan a conectar y empiezan a ver, oye, ¿por qué tiene mucho ruido? ¿Por qué si lo tengo conectado a esto se ve pues tan ruidoso? Pues puede ser por los motivos que les estoy mencionando. Recuerden que un amplificador operacional tiene una cierta característica que se le conoce como rechazo al modo común.
lo cual siempre lo buscamos que sea grande para reducir pues precisamente la amplificación del ruido que tenemos. Y ya tomando en cuenta estas consideraciones que se tienen en corriente alterna o en voltajes no constantes, básicamente, vamos a retomar la parte de los filtros. Recuerden que un filtro es un circuito que está diseñado para dejar pasar una banda de frecuencias. Esta banda de frecuencias ya está especificada, mientras que todas las que estén fuera de esta banda de frecuencias van a ser atenuadas. Pueden ser activos o pasivos los filtros. Los pasivos van a tener solamente resistores, inductores y capacitores, nada más. Ellos no necesitan que se les alimente con voltaje, que eso es la principal de las características. En cambio, los filtros activos van a emplear transistores o amplificadores operacionales, además de resistores, inductores, capacitores, diodos, triacs, también, bueno, básicamente son esos los elementos que llevan. Nosotros nada más vamos a estar trabajando con resistores y capacitores, porque los inductores no se utilizan tanto en los filtros activos porque pues, son voluminosos, son costosos, perdón. Los componentes resistivos pueden ser muy grandes y recuerden que para poder armar una bobina, digamos que como Dios manda, debe de haber un trabajo muy fino detrás. Entonces, si los cálculos te dicen que debes de dar una vuelta y 3/4, si le das 2 vueltas, porque pues es lo que más se acerca, ya no va a tener el mismo valor de inductancias ni de corrientes. Por lo tanto, los inductores no es lo que generalmente vayamos nosotros a utilizar. Vamos a tener 4 tipos de filtros. Esta clasificación de tipos de filtros va a depender básicamente de su comportamiento. Vamos a poner un pequeño, a ver, creo que tenía una imagen por aquí que podía servir. Bueno, voy a hacer el dibujo. Para la clasificación esta que les digo, nosotros vamos a estar hablando, les digo, de su comportamiento. Puede ser aquí en decibeles o en magnitud de voltaje o inclusive en voltaje de salida. Todo esto en magnitudes. Los decibeles no, pero los demás sí. Y las frecuencias, generalmente estamos hablando de hertz. Recuerden que también pueden ser en radianes sobre segundo para hablar de la frecuencia. Y esta de aquí generalmente la vamos a encontrar de tipo logarítmica. El primer tipo que nosotros vamos a tener de filtro es el pasabajas. El filtro pasabajas también va a ser acompañado, bueno, puede ser acompañado por un filtro también pasa altas, pasa banda y elimina banda o rechaza banda. En España se les llama, pues diferente, ya saben cómo hablan las personas de España. Entonces, nosotros en México en general lo conocemos como rechaza banda. Les digo, existen 4 tipos. El primero es el pasabanda. Este básicamente va a tener este comportamiento esperado. Espérenme, los voy a cambiar de. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre qué es lo que les estoy como mostrando aquí. Después de el pasabajas, seguiría el pasa altas. En el caso del pasa altas, lo que nosotros vamos a tener es algo así. Cuando estamos hablando, espérenme, déjenme borro esto y les pongo abajito el nombre.
No, ¿por qué se ve así de feo? Ahí está. Este de aquí es el pasabanda. Y el de acá que nos falta va a ser el rechazabanda. Esta parte de aquí que nosotros tenemos dibujada va a representar la parte que se conoce como banda de paso. Aquí va a ser su banda de paso. Bueno, también sería banda de paso en esa y en esta de aquí. También es una parte de la banda de paso. Ah, este es rechazabanda. Esta es la banda de rechazo. Y esta también es la banda de rechazo. Este punto en el que nosotros estamos cortando, recuerden que va a ser nuestra frecuencia de corte. Frecuencia de corte aquí. Y en el caso de estos de acá abajo que manejamos dos, esta sería nuestra frecuencia 1, frecuencia de corte 1, nuestra frecuencia de corte 2. Y en la parte en la que este esté más arriba, ahorita lo vamos a explicar con más detalle, va a ser la frecuencia de resonancia. Lo mismo sucede para el otro. De hecho, este también se conoce como FL y FH, frecuencia baja y frecuencia alta. Lo voy a manejar así en inglés ahorita. Les digo esto que ahorita vamos a verlo un poquito mejor, porque lo que les estoy dibujando hasta este punto es el comportamiento, digamos, ideal que esperamos de los filtros. Sin embargo, ya hemos hablado de que esto prácticamente nunca va a suceder así. Nuestra frecuencia de corte, entonces, nosotros digamos que vamos a tener aquí, por aquí, y va a empezar a decaer nuestro, a ver cómo lo dibujo. Déjenme cambio. Generalmente vamos a tener un comportamiento de este tipo. En este caso, vamos a tener también un comportamiento similar. En el caso de este tipo de filtros, nosotros generalmente tenemos un comportamiento así. Y en el caso del otro, tenemos algo de este tipo, más o menos. Entonces, ese color como naranja que les puse es un comportamiento un poco más, bueno, más real respecto a los filtros con los que nosotros vayamos a estar trabajando.
Recuerden, un filtro pasabajas es un circuito que tiene un voltaje de salida constante desde la corriente directa, o sea, 0 Hz, hasta una frecuencia de corte, FC. Según vaya a ir aumentando la frecuencia, arriba de esta frecuencia de corte, el voltaje de salida se va a ir atenuando. ¿Ok? En este caso, lo que estamos viendo son gráficas de la magnitud del voltaje o de la ganancia en voltaje de los diferentes filtros con respecto a la frecuencia. Todas las frecuencias que se transmiten, como está descrito aquí, o sea que sí pasan en su voltaje más mayor al 70% o sea, del 100 al 70% de su voltaje, esa parte se va a conocer como pasabanda en todos los filtros. Las frecuencias atenuadas son la banda que corresponde a la banda de rechazo. Y nuestra frecuencia de corte, recuerden que va a estar a menos 3 decibeles respecto a la magnitud central. Los pasa altas van a atenuar el voltaje de salida para todas las frecuencias abajo de las frecuencias de corte. Arriba de las frecuencias de corte, la magnitud del voltaje de salida va a ser constante, que es esto que nosotros tenemos aquí. Los pasabanda, en cambio, nos van a permitir pasar solamente una banda de frecuencia, mientras que van a atenuar todas las demás. Todo lo que esté alrededor de esta banda de paso que nosotros tenemos aquí va a ser atenuado. En cambio, los rechazabanda pues son lo opuesto y van a rechazar solamente una banda específica, mientras que a todas las demás van a dejarlas pasar. Todas las que estén fuera de esta banda las van a dejar pasar. ¿Hay alguna duda hasta acá? Chicos y chicas, ahorita vamos a ver cuáles son los circuitos que funcionan así y por qué. Pero antes de llegar a eso, ¿tienen alguna duda? La banda de rechazo, maestra, en este caso, si yo aplico una banda de rechazo, ¿forzosamente se va hasta los niveles más bajos o puedo hacerlo tal vez a la mitad o a cierto límite? ¿Te refieres al voltaje? Ah, sí, Bueno, a la magnitud. a los decibeles. Ok, eso lo ideal siempre es que se elimine completamente. No como para qué querrías que se quedara como a la mitad. Es que yo en audio lo ocupo mucho, maestra. Por ejemplo, para ecualizar. Ajá. Si digamos que estoy ecualizando alguna guitarra o algo y siento que en algunas frecuencias en particular me suenan mal, tal vez lo que hago es bajarle o subirle, entonces tengo como que esa confusión si lo que yo estoy haciendo es una banda de rechazo o qué es lo que estoy haciendo. No. Cuando ustedes están trabajando con amplificadores de audio que les permiten seleccionar bajas, altas y medias frecuencias, lo que ustedes van a tener es un filtro que les va a separar cada una de las frecuencias que tienen y aparte un amplificador, bueno, sí, un circuito amplificador, que es con el que ustedes van a ir subiendo y bajando volumen. No sé si me estoy dando a entender, Adán. Son básicamente Pero dos circuitos. Mande, dime. ese volumen es en general, ¿no? El que me Eh, dice. es que dependerá del amplificador de audio con el que tú estés trabajando. Voy a hacer así como unas notas extra. Tú tienes tu filtro, ¿no? No importa qué tipo sea. Generalmente vas a tener algo así para separar las frecuencias, cada una de las frecuencias. Entonces, estos, que es básicamente lo que ustedes van a hacer, se van a sumar y van a llegar a una salida que va a ser su bocina. Sin embargo, bueno, no sin embargo, aquí, déjenme hago el dibujito. Aquí se están sumando porque ustedes nada más tienen una sola salida.
El detalle es que ahí dependería de ustedes cómo hicieran la selección, pero antes de eso tienen que tener aquí un un control para el volumen. Cuando ustedes van a seleccionar las bandas acá, les digo, dependiendo de lo que ustedes, cómo sea el modelo, pueden ir moviendo los valores, ya sea de las resistencias o de los capacitores, para que esta banda, digamos, se mueva. Entonces, si la tenían, por ejemplo, aquí, luego la pueden tener acá. Si no la quieren tener más para acá o la quieren tener más para acá, esta la pueden hacer más grande, dependiendo del circuito con el que ustedes estén trabajando. Les digo, está más para acá o está más para acá. Entonces, si tú estás teniendo, por ejemplo, en el rechazabanda que me dijiste que era lo que, bueno, tu mayor duda, y no está bajando completamente el filtro, ahí lo más probable que sea es debido a que alguna de las resistencias que estás moviendo al mover la perilla, cuando están separadas, ya no tenga el mismo valor el resistor. Si siempre llegó así, entonces es alguna cosa en el diseño o que tuvo algún, no sé cómo se le puede decir, algún desperfecto en su construcción porque no debería ser así. Si no, si él te especifica, si el aparato te especifica que te va a rechazar las bandas o está trabajando a tales bandas de frecuencia, lo ideal es que las separe correctamente sin permitir que alguna otra se escuche cuando tú solamente seleccionaste una. Lo ideal ahí sería, bueno, no lo ideal, pero bueno, no sé si lo deberías de hacer, si es un equipo caro, pero si tuvieses uno que ya fuese como para desecho o algo así, y lo quisieras pues restaurar, podrías abrirlo y verificar los valores de la resistencia que tiene. Primero identificas el tipo de filtro, después checas si el potenciómetro todavía le está dando el voltaje todo bueno, sí, todo el voltaje que necesita o si fue un error en la construcción. Con esto de error en la construcción me refiero a que la relación entre ambas resistencias no es la adecuada y por lo tanto no está llegando hasta abajo, porque repito, idealmente las bandas que se rechazan no se deberían de escuchar, al menos en los audios como pues convencionales. Ok, maestra, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Si no hay duda, entonces vamos a empezar a trabajar con el filtro más básico del pasabajas. Recuerden, todos los filtros con los que nosotros vamos a estar trabajando son de tipo activo. Esto quiere decir que necesitamos alimentar ya sea a los amplificadores operacionales o a los transistores, pues meterles un cierto voltaje para que con ello pueda funcionar. El filtro que ahorita vamos a ver, les repito, es un filtro pasabajas, es activo y es como muy común. Aquí. Hola. Entonces, aquí tenemos, ya sabemos, nuestra resistencia de retroalimentación. De este lado vamos a tener
la entrada. Más menos, voltaje de entrada. Aquí lleva aquí su resistencia. Bueno, su resistencia. Aquí va una capacitancia. Y ya sabemos que el voltaje de salida se mide entre este punto y tierra. Esta es nuestra RF. R y C. Ya sabemos nuestras alimentaciones. Esta es B más, aquí tenemos menos B. Sabemos que aquí vamos a tener 0 volts. La diferencia entre ellos dos es de 0 volts. Este filtro que nosotros tenemos aquí, déjenme les escribo aquí, pasa bajas. Básicamente va a operar a través de este circuito RC que tenemos de este lado. Ese es donde se hace el filtrado. Y el amplificador operacional lo que va a hacer es funcionarnos como un amplificador de ganancia unitaria, puede ser, o de la ganancia que nosotros necesitemos. La resistencia RF va a ser igual a R cuando necesitamos que la ganancia sea de 1 y además de ello, RF la necesitamos poner para manejar la desviación en corriente directa. Recordando que esto funciona como ya lo habíamos visto. Cuando tenemos nosotros un capacitor que esté trabajando en corriente alterna, recordamos que la inductancia capacitiva es igual a 2pi por Fc, y todo esto dividiendo a 1. Entonces, cuando llegamos a un valor suficientemente grande de la frecuencia, la inductancia capacitiva se hace muy pequeña, y como se hace muy pequeña, digamos que, no digamos, la corriente va a preferir cerrar el circuito directamente en este punto, teóricamente ya no va a estar pasando nada, y entonces a la salida estaríamos viendo 0 volts. En cambio, cuando la frecuencia es pequeña, el valor de la capacitancia inductiva es muy grande, entonces el voltaje va a pasar por aquí y ya sabemos lo que estaría sucediendo. Estaríamos teniendo un amplificador no inversor. Así es como funciona de manera muy simple el circuito con el que estamos trabajando. Todo esto ya sabemos que viene del hecho de que el amplificador operacional no consume nada de corriente a la entrada y que además el voltaje entre las entradas va a ser de 0. Esto significa que el voltaje a través del capacitor va a ser igual al voltaje de salida que nosotros vamos a estar teniendo, porque este filtro es básicamente un seguidor de voltaje. El voltaje de EI se va a dividir entre nuestros dos componentes y el voltaje del capacitor, como ya dijimos que es igual al voltaje de salida, a la salida nosotros vamos a tener
a 1 sobre J omega C. ¿Por qué J omega C? Porque estamos hablando de la frecuencia en términos complejos, nada más. Ay, creo que ya se dejó de proyectar. A ver, espérenme tantito porque esto no me está dejando entrar otra vez. Ah, es que se cerró la reunión. Espérenme tantito. ¿Ya se ve, chicos? ¿Chicas? Sí, maestra, ya. Ok, entonces les decía que vamos a considerar el voltaje de la salida como la resistencia más la parte compleja, ya sabemos. Estamos hablando en el orden, en términos de la frecuencia. Ay, perdón, que aquí me faltó un omega. Pues claro que por el voltaje de entrada. Omega va a ser nuestra frecuencia, es decir, la frecuencia que nos está suministrando el voltaje de entrada en términos de radianes sobre segundo. Recuerden que omega es igual a 2pi por f. Y J, pues ya sabemos que es igual a la unidad imaginaria, o sea, raíz de menos 1. Reacomodamos esto que tenemos aquí para conocer la ganancia de voltaje en lazo cerrado. O sea, voltaje de salida entre nuestro voltaje de entrada. Vamos a ver, considerando esta ecuación de aquí, cómo va a ir cambiando el comportamiento del filtro según vaya aumentando la frecuencia. Fíjense cómo a frecuencias muy bajas, o sea, prácticamente cuando omega sea igual a 0, la magnitud va a ser igual a 1. ¿Sí se ve? Este se va a hacer 0, entonces nos quedamos 1, 1 entre 1, por lo tanto la ganancia es básicamente de 1. Y conforme vamos aumentando las frecuencias, es decir, conforme omega se va a aproximar a infinito, algo constante entre algo muy grande se aproxima a 0, por lo tanto la magnitud estaría siendo pues prácticamente de 0 a la salida. Haciendo una tablita, si lo voy a poner en términos de frecuencia, recordando que la relación es esta, pero cuando la frecuencia tiende a pues 0, esta va a tender a, no es cierto, infinito no, perdón. Este es de 1. Y ya, vamos al otro lado, cuando f es muy grande, entonces la magnitud sería de 0, con todo lo intermedio que hay ahí. ¿Cuál sería más o menos su gráfica de respuesta, chicos? Miren.
Bueno, pues lo pongo así. Ya. Un poquito más arriba es aquí. Ya sabemos que de este lado, ya lo habíamos visto, vamos a tener la ganancia normalizada. Aquí va a ser de 1. En este punto es el 70%, o sea, 0.7. Esta es la frecuencia de corte. Ahorita estamos hablando en términos de radianes. Por acá andaría 0.1 más o menos. Haciendo los cálculos como por aquí. Como por acá más o menos 100 veces omega 100. Sabemos entonces que aquí tenemos 0 decibeles. Que aquí tenemos menos 3 decibeles. Que por aquí son aproximadamente menos 20. Y ya pues por acá son como menos 40. Esta representación más o menos debe de tener una pendiente de aquí, de este lado, para que lo consideren, de menos 20 decibeles por década. Aquí tenemos, les digo, la magnitud en lazo cerrado en función omega. Y cuando tenemos frecuencias mayores que la frecuencia de corte, va a disminuir la magnitud de la ganancia a una tasa de 20 decibeles por década. O sea que la ganancia de voltaje se va a ir dividiendo entre 10 cuando la frecuencia de omega se incremente por 10. Esto ya lo habíamos visto, pero pues para que lo recordemos un poco. ¿Hasta este punto hay alguna duda? No, maestra. No, profesor. Ok, chicos. Entonces, continuando en este mismo tenor, vamos a ver algunas partes, bueno, como criterios que debemos nosotros de tener. Denme unos segunditos, porfa, chicos.
Ok, chicos, entonces, para diseñar el filtro, lo primero que nosotros debemos hacer es ubicar la frecuencia de corte. La frecuencia de corte se define como la frecuencia del voltaje de entrada, donde la magnitud se va a reducir al 70.7% de, pues, veces su valor a baja frecuencia. La frecuencia de corte nosotros la vamos a evaluar mediante esta expresión, donde frecuencia de corte es igual a 1 entre RC. Y ya sabemos que esto pues va a ser igual a 2pi por la frecuencia de corte, pero ya en hertz. R va a estar en ohms y la C de la capacitancia va a estar en faradios. Nosotros podemos reordenar la ecuación que tenemos aquí despejando R para que podamos encontrar la resistencia bajo esta expresión de este lado. Nosotros casi siempre, si no es que siempre, elegimos primero el valor del capacitor proponiéndolo y con eso elegimos la resistencia. Primero la capacitancia y después la resistencia. Puesto que los valores de capacitancia son más limitados, es un poco más difícil encontrar y además, bueno, encontrar valores como muy amplios como en las resistencias y además que es un poquito, a veces un poquito más complicado hacer arreglos de capacitores. Siempre proponemos el capacitor primero y ya después viene la resistencia. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, al menos creo que sí sería pues el único ejemplo que haremos ahorita. Tenemos que encontrar la frecuencia de corte con valores de resistencia igual a 10 kilos y un valor de capacitancia igual a un nanofaradio. Vamos a encontrar la frecuencia de corte. ¿Qué dijimos? Que nosotros la podemos encontrar utilizando, como están los términos en ohms y en faradios, vamos a tener que utilizar la notación conveniente. Entonces 10, si son 10 kilos, 10 por 10 a la 3 ohms y 0.01, me falta un 0.01 por 10 a la... ¿Cuánto es esto, chicos? ¿Un millón? Vamos a ver. A mí me dio lo Me dio mismo. 100,000, maestra. Ajá, de hecho, eso es lo que se supone que debería de dar 100,000. A mí también me dio 100,000. Ok, vamos a ver. Vamos a ponerlo de este lado y aquí con la... 1 entre 100 por 10 a la 3 por 0.001 por 10 a la menos 6. ¿Qué me comí?
Ah, ya vi que me comí. Y ya, 100,000. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto que tenemos aquí, lo voy a poner en términos de kiloradianes, pues claro, sobre segundo, lo podemos pasar a hertz, que es como nosotros nos entendemos mejor. Entre 2pi. Idiota. 100 entre 2pi, ¿cuánto es? Bueno, 100,000 entre 2pi, ¿cuánto es? Chicos, chicas. Y 15,915.49. Entonces 2pi acá. Eso. Sería 15.9 kilohertz, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Sí, Sí. profesor. Ahora, ustedes, esta va a ser su tarea para mañana porque ya prácticamente terminamos. La pueden hacer en los 5 minutitos en lo que se concluye la clase. Tienen que calcular la resistencia para una frecuencia de corte de 2 kilohertz. Fíjense que les estoy dando las unidades en hertz. Eso significa que ¿cuál ecuación van a utilizar? Significa que la La ecuación que van a segunda. utilizar exactamente es esta de acá. Esta frecuencia de corte y el capacitor, considérenlo de 0.005 microfaradios, por favor. Esta va a ser su tarea, ya tienen la ecuación ahí, solamente es poner los valores en la calculadora. Y continuamos el día de mañana con otro pequeño ejemplo complementario. Vamos a ver cómo es el procedimiento de diseño para este tipo de filtros, la respuesta, tomando en cuenta que la respuesta es no solamente en la magnitud, sino también la fase de la señal con la que estemos trabajando. Y vamos a hablar de lo que es el filtro tipo Butterworth. Este tipo de filtro Butterworth vamos a poderlo definir mediante la gráfica, o bueno, mediante el conocer su comportamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que en la región de transición, es decir, en la región entre que estamos cortando y no cortando, va a haber diferentes tipos de respuesta. Cuando tiene esta como salto de aquí, o inclusive hay unos que nada más decaen así, pero decaen mucho más lento, bueno, más lento de lo que se ve de este lado, o que tienen mucho rizo. Entonces, ese tipo de respuesta es lo que nos va a definir el tipo de filtro. Vamos a ver el Butterworth porque es como el consentido, porque el consentido, a diferencia de esta respuesta que les puse aquí, baja de esta manera. Y eso permite que no haya ninguna amplificación de este lado y que la respuesta pues sea lo que se conoce como una respuesta plana, pero ya lo veremos el día de mañana. Hasta este punto, chicos y chicas, ¿hay alguna duda? No, maestra. Ok, entonces hasta acá llegamos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana y les recuerdo que lo más probable es que el día viernes no nos veamos porque, bueno, tengo una cita médica, entonces pues no nos podríamos ver y la cita es en la mañana. Ok, maestra. Gracias, chicos.